Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bienvenidos a una nueva entrega de Siendo Honestos. Hoy tenemos una interesante conversación con el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, uno de los funcionarios más jóvenes del gobierno del PRM y que no esquiva preguntas ni temas incómodos. En esta entrevista, Bonilla nos habla con franqueza sobre cómo es trabajar al lado del presidente, incluso hasta los fines de semana. Reflexiona sobre los cambios personales y profesionales que ha experimentado desde que entró a la administración pública y los señalamientos que muchas veces reciben los funcionarios cuando hacen muy bien su trabajo. Abordó con pinzas temas cruciales como la migración haitiana y cómo se ve afectada la construcción en la República Dominicana. ¿Habrá una regularización sin que afecte al sector privado y al país? Bonilla también nos cuenta sobre la discusión para mejorar las infraestructuras de la República Dominicana luego de la tragedia del Jet Set y las evaluaciones que se están haciendo tras su desplome. ¿Se llegará a alguna conclusión? ¿Será la respuesta que esperan los dominicanos? Una conversación profunda, clara y sin adornos, aquí en Siendo Honestos. Amigos de Siendo Honestos, qué bueno que están con nosotros. Como todos los domingos, transmitimos en CDN Canal 37 y también en nuestro canal de YouTube, en donde, como siempre, les invitamos a que se suscriban, que nos dejen sus mensajes, que comenten, además, qué les pareció este programa y a quién quieren ver acá en Siendo Honestos. Hoy vieron ustedes la presentación especial, Carlos Bonilla. Hoy hay público, así que podemos echar un aplauso, ¿vale? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, qué muchas gusto gracias. tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo estaba loco porque tú me invitaras, pero me tenías atrás. No, ¿tú sabes qué pasa? Que yo te quería como entrevista como en un tierrero, como en una construcción, porque tú eres un ingeniero, además. Un hombre dedicado a eso. No puede ser que los días de semana yo tengo que estar en la construcción y que tú me vas a meter un domingo en una construcción también. Tienes razón, tienes razón. Aunque seguramente te ha tocado trabajar fin de semana en estos años de gobierno. Con este presidente te toca en cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier día ir para el palacio. Tú eres uno de los ministros más jóvenes, Carlos. ¿Sigues siendo de los más jóvenes? Entiendo que sí, ¿verdad? puede ser de los primeros 5 más jóvenes, no sé, pero creo que sí. ¿Cuántos años tienes ahora? Paliza es más joven que yo. Ok. ¿Cuántos años tienes ahora? 45. 45. Está bien. ¿Cómo te sientes en el gobierno? Tú eres un hombre que te has dedicado siempre al tema, a la práctica privada. Tenías tus empresas, estabas trabajando en eso. ¿Cómo te acercas a la administración pública? ¿Y en qué momento el presidente te dice, chapa acá? Bueno, yo empecé a acercarme a la administración pública cuando me empecé a acercar a la actividad política. Y yo empecé a acercarme a la actividad política desde antes de yo nacer, porque mis padres empezaron desde muy jóvenes a inquietarse por cuestiones sociales de este país y incursionaron en política. Mi padre fue director del INVI en su momento, mi madre fue vicealcaldesa y entonces siempre desde pequeño he estado inmerso en esa actividad y de alguna manera u otra y sin uno darse cuenta, eso te llega a contagiar, te llega a permear y tú empiezas a involucrarte. Entonces, yo soy ingeniero y realizo mi actividad económica en el desarrollo inmobiliario, pero poco a poco me fui involucrando, conociendo amistades de mis padres, después haciendo amistades propias y relacionadas al PRD y ahora PRM. Entonces, una cosa llevó a la otra, empecé a trabajar intensamente y para un cambio, y el presidente me llamó y me pidió que formara parte de su gabinete. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Tú te acuerdas cómo se dio esa conversación? Ese día tú te acostaste, le dijiste que sí de una vez, porque dicen que al presidente no se le dice que no.
Bueno, el presidente tiene una metodología de ese tipo de cosas. Él primero empieza a mandarte diferentes actores y te manda uno. Emisarios, vamos a llamarlo. Emisario, más o menos te miden, te tantean a ver por dónde tú andas. Y entonces después te manda otro, otro día te manda otro. Y al final ya cuando tú te reúnes con él es porque todo está acordado, Claro, básicamente. claro. O sea que fue algo parecido. Y al principio hubieron sus temas porque si yo decía que sí, yo sabía que mi vida iba a cambiar y mi realidad. Era una decisión de las quizás 10 decisiones más importantes que uno puede tomar en su vida cuando tú vas a formar parte de un gobierno. O sea, eso te va a cambiar la vida y yo lo sabía, y la de mi familia. Entonces, esa decisión fue un proceso para mí, de maduración, de conversación, de hablar con mis personas, con mi familia, con mis amigos, consultar, y al final decidí entrar. Una cosa es lo que uno cree que es la administración pública y otra distinta es cuando ya estás metido, como quien dice, en la candela. ¿Qué tan distinto es el proceso a lo que tú imaginabas que podía ser? ¿Cuáles han sido los principales retos, el mayor reto? Una vez creo que le pregunté a alguien, ¿cuál es el peor problema? Antoliano Peralta. Le dije, ¿cuál es el mayor problema que tiene el gobierno? Me dice, la falta de cuarto, la falta de dinero. ¿Qué piensas tú? Bueno, lo más difícil para mí, porque eso entiendo que es personal, Sí. Es la parte mediática, la parte de comunicación. Okay. Porque es lo que estaba, quizás a lo que estaba más ajeno. Yo nunca había tenido que estar en público, hablar tanto en público, de hacer declaraciones, relacionarme con periodistas, manejar una imagen tanto personal como de una institución, formar parte de una imagen de un gobierno, Sí. tener todo ese tipo de cosas en cuenta a la hora de yo presentarme en un lugar, interactuar con una persona en público, o sea, de la manera que yo hablo. Todo eso es ajeno para mí y yo tuve que aprender de cero, pero aprendiendo en un lugar, en una posición donde era muy visible. Y eso hay que estar preparado para eso. Y fue un periodo de adaptación largo. Fíjate si eso ha sido complicado. Yo digo que no solamente para ti, sino para cualquiera que quiera ejercer la función pública en tiempos en los que ya no son nada más los periodistas formales los que preguntan, auscultan, revisan, sino en que además tenemos un sistema, un ecosistema digital en el que además la gente pregunta, se involucra directamente, cuestiona y a veces con un tono muy duro golpea, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero, Carlos, vamos a echar un poquito para atrás la página. Cuando yo te puedo tutear, ¿verdad? Yo te dije Carlos así como que, ajá. Por favor, si no lo hace me ofendo. Exacto, exacto. Ajá. Entonces, tú llegaste en el momento en el que además el Ministerio de Vivienda asume las funciones de una entidad tan cuestionada como el caso del OISOE. Entiendo que también eso te pudo haber puesto en una situación de, óyeme, si yo voy a asumir esto, tiene que salir bien. Eso es un gran compromiso. Además que muchos dicen, el tema de la política es que tú entras y una vez que tú sales vas a recibir también pedradas, ¿no? Eso me provoca dudas sobre cualquier persona que quiera ejercer función pública. Bueno, eso ha salido muy bien, a mi modo de ver, el tema de la fusión y de lo que antes era parte de esa institución, porque ya ni se habla de OISOE. Emma, yo no me recuerdo qué es lo que es. Eso se manejó muy bien y tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero la imagen que tenía esa institución a lo que tiene ahora es muy diferente. Tiene una imagen de eficiencia, tiene una imagen de que ahí las cosas caminan, de que se resuelve y de que a la gente se le escucha. Y esa no era la imagen que tenía antes. O sea que eso por ese lado es un éxito. Ahora, cuando tú alcanzas cualquier nivel de éxito, en lo que sea que tú te involucras, y mientras más éxito peor, tú tienes que estar con la piel dura para recibir ataques. Y si estás en una posición pública que la gente asume que es un éxito de por sí, no un trabajo,
o la gente te ve que, no sé, tiene una percepción de lo que es dirigir una institución pública o ser un funcionario o ser un ministro, la gente te va a atacar, te va a cuestionar. Más si tú estás administrando fondos públicos. Hay un deber del ciudadano, del periodista, de velar porque sus fondos se estén administrando bien, y eso es correcto. Y eso tiene que ser así, porque hay gente que hay que estar vigilándola. Pero tú tienes que saber a lo que tú te vas a meter, estar dispuesto a afrontar esos retos. Por eso te hablaba ahorita de qué implicaba la decisión de pertenecer a un gobierno, sí, de que eso tenía implicaciones, y eso es parte de, y tú tienes que saber convivir con eso, y es parte de las variables que tiene esto. Pero una cosa, y qué bueno que tú estás acá hoy, Carlos. Esta semana se está hablando mucho sobre esos ataques. Y hay un tema que son las críticas que puede hacer la prensa, investigaciones que puede hacer determinado periodista y que pueden tener sustento desde el ejercicio puramente duro del periodismo, con responsabilidad, etcétera, y que pueden ser respondidos y recibidos por los funcionarios hasta casi, digo yo, como una ayuda. Cuando a veces los periodistas planteamos situaciones, pienso yo que los funcionarios, en todo caso, lo que deberían hacer es, mira, me está mostrando esto que yo no lo había visto, ¿cómo lo resolvemos?, ¿no? Siempre y cuando no se trate, obviamente, de casos de corrupción. Pero estamos hablando de ataques descarnados, estamos hablando de ataques personales que han recibido dirigentes de tu partido, que has recibido tú mismo. Yo quiero que tú me digas, ¿cuál es tu visión sobre esto? Entiendo que es una preocupación que trasciende del escenario del gobierno y que está en todas las mesas de los hogares dominicanos. ¿Cómo es que estamos llegando aquí? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo que nosotros tenemos que tener una discusión como país, como sociedad, de cuáles son las personas que deben incursionar en ser funcionarios públicos, en política. ¿Quién queramos que nos dirija o que dirija esas instituciones? Porque si ser funcionario implica que tú vas a tener que recibir ataques despiadados, personales, como lo que hemos recibido todo, como lo que ha recibido la propia Faride, que es el caso que se está hablando en estos días, pues eso no va a atraer a personas o va a descartar muchas personas que no van a querer involucrarse en esto, porque van a ser tratados de una manera injusta. Porque si tú eres una periodista seria, como lo eres, y tú tienes un cuestionamiento de algo que estoy haciendo yo, lo justo fuera que tú me llames, mira, yo estoy investigando esto, yo estoy haciendo esto, yo quiero que te quiero dar la oportunidad para que tú me expliques, porque yo tú respondas, porque yo lo veo mal, esto. Yo tengo mi opinión en contra de lo que tú estás haciendo. Y si yo te doy mis razones, y a ti no te satisfacen mis razones, pues tú haces tu comentario o haces tu programa, porque tú tienes tu punto de vista. Ahora, por lo menos, me dejaste que expresara mi punto de vista y lo incluiste en tu programa, tú incluiste mi respuesta. Pero si tú tergiversas la información, me tratas de una manera injusta, no me das chance a que yo te responda, y me atacas personalmente, pues tú no estás haciendo periodismo. Claro. Tú estás atrás de otra cosa, atrás de cualquier cosa. Entonces, eso es lo que yo te digo, que pone a muchas personas a quizás tengan inquietudes o vocación de servicio a no meterse en eso. Vamos a irnos a pausa. Cuando regresemos, eso que tú dices, eso es otra cosa. Te digo, tú has sido víctima de eso. Ya me has dicho que te has tenido que poner la piel dura, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se hace con esas cosas desde el punto de vista personal? ¿Cómo se habla con la familia cuando te están desacreditando permanentemente y tú dices, oye, esto es totalmente injusto, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago todos los días, yo tengo que salir a trabajar, me has dicho que los domingos tú tienes que estar madrugonazo, el presidente te llama a cualquier hora? Entonces yo creo que eso genera un desencanto y mi pregunta para ti cuando vengamos es, o sea, en algún momento tú dices, esto vale la pena, yo mejor me voy. ¿Me lo dices ahora? Ya venimos diciendo esto. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental.
Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias, en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía, juntos. Regresamos con más. Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, está con nosotros en Siendo Honestos. Él dice que tenía mucho tiempo que quería venir y a mí me encanta que haya decidido venir. Miren, hace algunos añitos yo creo que Carlos hubiese venido a este programa y no hubiésemos hablado tanto. Y ahora me encanta que hayas venido porque tienes esta trayectoria en el ministerio que te hace conocer más lo que hay, lo que había, lo que hay y lo que, bueno, lo que está por venir, que entiendo que todavía falta mucho, nos falta mucho, pero hemos avanzado también. Y esa es una realidad. La pregunta que te dejé antes de irnos a la pausa era si en algún momento has considerado que estaba bien, que ya tenías que irte del gobierno, ya querías irte del gobierno. Bueno, eso yo me lo pregunto todos los días prácticamente. Y me cuestiono y me cuestionan, porque no solo sufre tú, sufre tu familia. Cada quien maneja eso diferente, en el sentido de si vale la pena, cómo sigo adelante, por qué yo estoy aquí. Y yo siempre veo las cosas desde el punto de vista de mis objetivos, mis resultados, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero hacer, los proyectos que quiero entregar. Porque al final yo estoy aquí para entregar proyectos, para hacer cosas, para que se hagan edificaciones. Entonces, en eso que yo me enfoco. Y lo otro trato de apagarlo. Trato de que el ruido no me afecte. Te afecta porque te afecta. Pero en realidad, este ecosistema de política, nosotros que estamos metidos en él, pensamos que es nuestro mundo. Pero la mayoría del dominicano no está pendiente a esto. No sabe quién es Carlos Bonilla, ni que sabe que el presidente Luis Abinader, pero no sabe qué dijo hoy. Está en su día a día, en su trabajo, tirando para adelante, llegando a su casa con su familia. No ve Twitter, eso no le importa. Entonces, también eso tiene que ver mucho con cómo tú lo miras. La mayoría de cosas están en tu cabeza. Quiero que te ayudes vamos a ponernos en una fecha que yo creo que fue clave para el país, dolorosa, y que puede para mí significar una gran transformación. Yo creo que los grandes golpes son espacio para grandes oportunidades sin echar la página a un lado. 8 de abril, día de la tragedia del Jet Set. Digo 8 porque fue en la madrugada. ¿En dónde estabas y cuál fue la primera llamada que te hicieron? Yo estaba en un avión con mi esposa, que teníamos un viaje juntos a resolver unos temas, y estaba sin internet, porque en ese avión no había internet, y no sabía lo que estaba pasando. Yo aterricé quizás en la madrugada aquí de República Dominicana, y casualmente uno de los primeros mensajes que vi, yo estoy en un grupo con varios amigos, donde estaba el hijo de Eduardo Estrella, que era muy amigo mío, inclusive era viceministro en el ministerio, y me envió una foto, o envió una foto al grupo de él y su esposa hoy fallecida, de ahí, de que había salido, me di cuenta que él había salido un lunes al Jet Set. Y después empecé a ver las llamadas del presidente, de diferentes funcionarios del gobierno, y empecé a ver las noticias de lo que había pasado, pero no entendía bien, que yo pensaba que, o sea, veía el techo o veía los comentarios y no sé si fue un misil que tiraron ahí, no entendía qué había pasado y no tenía información. Entonces muchas personas estaban durmiendo a esa hora. Entonces empecé a escribirle a los viceministros, y algunos ya estaban allá, y empecé a ir como a informarme de todo eso. Y mi preocupación primordial era tratar de
de que se salvaran a la mayor cantidad de gente posible que estaban ahí. Pero fue muy duro. Yo tuve que... estaba en un viaje largo y tenía varias escalas, pero cuando llegué a donde iba tuve que empezar a buscar vuelo para regresar. Para regresar, sí. Perdiste gente cercana, como yo creo que la mayoría de los dominicanos. Es una herida terrible. Y vi recientemente que ustedes iniciaron un plan, un proyecto, para tratar de reordenar lo que tiene que ver con la infraestructura del país. Entiendo que él participó en esa actividad Onesbie. Entiendo que participaron los partidos políticos también, que me llamó la atención que estuvieran allí. Pero, Carlos, ayúdame a entender, ¿cómo es esto de que había un vacío legal? Para las personas que no saben nada de cómo se construye, de qué es lo que hay, de qué es lo que tenemos, de por qué tenemos que sentirnos seguros o no en donde estamos, ¿cómo es que existe un hueco legal de tanto tiempo sobre algo tan vital como la infraestructura crítica, en donde hay miles de personas, en donde en cualquier momento puede ocurrir un terremoto, puede ocurrir una tragedia, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, un tema natural, pero un tema material también. Explícame lo del tema del vacío legal, lo que ustedes pudieron revisar y lo que hay que hacer. Bueno, lo que pasa es que para tú construir algo nuevo, sí, tú tienes que sacar unos permisos. Tienes que sacar el permiso del ayuntamiento que te da el uso de suelo, que es básicamente que te puede decir, mira, tú puedes construir tantos pisos, en eso que tú vas a construir, la densidad es tanto para controlar la cantidad de personas que va a haber en esa construcción, sí, y así planificar los servicios, el agua, la luz, las calles, todo eso. Entonces el ayuntamiento da eso. Y nosotros, Obras Públicas antes, ahora nosotros, verificamos cómo tú lo vas a construir, cuáles son las varillas que tú vas a poner ahí, cómo se va a soportar esa edificación, la parte eléctrica, la parte sanitaria, el funcionamiento técnico del edificio. sí. Y eso es lo que nosotros damos. Entonces, una vez eso está aprobado y nosotros estamos de acuerdo con lo que tú vas a hacer, digo nosotros, el gobierno, Claro. en más permisos también, pues entonces el MIBET supervisa que lo que tú aprobaste lo estés construyendo así. Y así garantizamos que una vez esté hecho, pues eso sea una estructura segura, funcional, y que se protejan vidas y que tenga, digamos, un funcionamiento adecuado de día a día. Eso es con las nuevas obras. Eso es con las nuevas obras, pero las obras viejas, Estamos hablando de cuánto tiempo hacia atrás. todo el tiempo hacia atrás, cualquier tiempo. O sea, 6 años atrás, 10 años atrás. Un día atrás. O sea, después que pasaste la inspección final, Sí. y ya la obra está hecha, tú puedes empezar a usarla. Ya el Estado, en términos técnicos, en términos estructurales, Sí. ya no vuelve para allá, ya está hecho. ¿Cómo debería pasar entonces? Entonces, y hay incluso obras que se hicieron hace 40 años que ni siquiera habían normas estructurales adecuadas para el momento, normas antisísmicas. Entonces, muchas edificaciones que hasta incluso se aprobaron, no se aprobaron como se están aprobando ahora, y muchas no se aprobaron. El Estado no tiene visibilidad de eso, y no tiene tampoco el personal suficiente para mirar todo eso. Y entonces, eso es lo que el presidente decía, que había como un vacío legal, porque nadie nunca le ha dado seguimiento a eso. Eso no está en ninguna normativa. Entonces, empezamos a mirar cómo funciona en otros países, porque todo está hecho, todo está inventado, no hay que tampoco inventar una cosa de cero. Y lo primero es que en otros países el permiso que da el MIBET lo dan las alcaldías, pero lo hablábamos ahorita, las alcaldías manejan recursos en muchas ciudades y pueden resolver muchos temas. Entonces, y las alcaldías están en el mismo territorio, o sea, se dan cuenta cuando están levantando una edificación sin permiso mejor que uno que está a nivel nacional, y puede eficientizar mejor ese trabajo. Eso es una discusión que deberíamos tener. Vamos a empoderar más las alcaldías y vamos al permiso que doy yo, o hasta el permiso de medio ambiente, que hagan su departamento y que lo den ellos, para tener menos instituciones haciendo lo mismo. Que tengan sus especialistas y que además puedan cobrar sus recursos por eso. Exactamente,
Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Entonces, en otras ciudades se da un permiso de habilitación, de habitabilidad, para tú usar esa propiedad. Ok. Ese permiso se renueva cada cierto tiempo, dependiendo de la cantidad de personas que ahí van a habitar, de los dependiendo años de la obra. del tipo de uso, de la obra, de los pisos. Mientras más personas, pues más riesgoso. Mientras más complicada la estructura, pues más riesgosa. Tienen que ir más veces, Claro. o en un periodo más corto de tiempo. Entonces, lo que estamos proponiendo, que primero lo quisimos socializar con los técnicos de los diferentes partidos, para que, porque hay muy buenos técnicos aquí en este país de ingeniería, y los partidos tienen muy buenos técnicos, el PLD, la Fuerza del Pueblo, muchos otros partidos, y quisimos socializar con ellos lo que estábamos pensando, lo que habíamos visto, lo que estábamos proponiendo antes de que llegara al Congreso, que también es un lugar, un foro para discutir estos temas, y que se van a discutir. Entonces, básicamente lo que propusimos es sacar un permiso de habitabilidad que se renueve cada cierto tiempo. Van a tener varias metodologías para poder hacer eso. Si son estructuras simples como una casa, van a tener que contratar a un ingeniero del CODIA o codiado, que tenga su número de CODIA, Claro. y que él haga una evaluación simple, porque son estructuras simples, y rinda un informe. El dueño da una declaración jurada y envía eso, y si automáticamente o lo sube en una página, Ok. y imprime su certificado de habilitación sin ningún tipo de complicaciones, Ok. porque ya hay un ingeniero que se está haciendo responsable, que si no, cae preso. Si a eso le pasa algo, lo hizo mal, cae preso. Porque tampoco podemos proponer una ley que sea inaplicable. Decir que el Ministerio de la Vivienda va a supervisar todas las edificaciones del país, grandes, pequeñas, chiquitas, cada 5 años, eso no va a pasar, es inaplicable. Entonces también vamos a tener, para las estructuras más complicadas, que alberguen más personas, una lista de ingenieros estructurales certificadas por el Ministerio, que van a verificar esa estructura por nosotros y van a rendir un informe. Y después entonces, pero ya es un técnico calificado, que nosotros sabemos que es calificado, que nosotros sabemos que puede hacer el trabajo y confiamos en él, porque lo vamos a elegir de una manera que lo vamos a poder depurar. Y él va a rendir un informe y nos va a decir si esa estructura está apta. Eso es para las estructuras que alberguen muchas personas, que sean más complicadas, para uno estar mucho más seguro de que se hizo bien eso. ¿Eso va a ocurrir cuándo? ¿Cuáles son los pasos que vienen? Ustedes dicen que tienen que someter un proyecto de ley. ¿Cuándo va a ocurrir esto, Carlos? Y los tiempos de implementación. Yo creo que es fundamental, porque te lo digo, siendo honestos. Yo decía, después de una tragedia como esta hay que llamar ya a un plan nacional de revisión. Y es lo que me estás diciendo, solo que no se centraliza en la función del ministerio, sino que personas, ingenieros acreditados a través del ministerio van a poder ayudar a que por lo menos la infraestructura crítica esté evaluada. Eso estamos elaborando, porque tenemos el engranaje de la ley, Sí. cómo va a operar, y con las sanciones y todo eso. Estamos armando el proyecto de ley, porque ya eso es una especialidad para un abogado. Sí, para los jurídicos. ¿Verdad? Para que no tenga choque con otras leyes, porque yo no hago disparate. O sea, yo no voy a enviar una cosa que después, tú sabes, me Sí. la van a criticar o que está mal hecha. Tenemos un buen abogado, Alejandro Peña se llama, que está haciendo el proyecto ya técnicamente, pero con la idea que estamos teniendo. Estamos esperando también que los partidos políticos y todo el mundo opine para incluir las cosas que veamos viables. Y en 3 semanas se la vamos a enviar al presidente, porque él es que la va a proponer. Okay. Porque hay que saber, el Poder Ejecutivo va a proponer una ley. Nosotros no hacemos leyes, la hace el Congreso. Claro, aquí todo el mundo sabe que nosotros tenemos, o que el partido, el PRM y el gobierno tiene influencia, para no decir, o sea, en el Congreso. No tiene capacidad para aprobar lo que proponga. Pero el Congreso tiene que hacer su trabajo también. Tiene que pasar por su proceso de
de incluir personalidades, asociaciones que opinen y que hagan eso, y entonces ahí, una vez esté hecho, aprobar la ley. ¿Por qué se está haciendo una ley y no un reglamento? Que el reglamento sí lo podemos hacer, porque para poner sanciones y para poder tener garras y para poder obligar a las personas a que cuando haya algo que esté mal lo arreglen, porque el Estado no se puede hacer cargo de cuando eso está mal. Claro. Pues entonces eso tiene que ser por una ley. Quizás te ponga en un apuro. Tú eres ingeniero, tú sabes lo que hay, tú construyes obra todos los días. Tu visión objetiva de lo que pudo haber pasado en la estructura del Jet Set. ¿Qué crees que ocurrió allí? Mira, ese es un proceso en el cual estamos nosotros también involucrados, hay una investigación. Ya. Y entonces no puedo... No puedes darme tu opinión, por decirlo de Sí, alguna manera. tengo mi opinión, pero no la puedo dar porque sería una falta de respeto Entiendo. a un grupo de personas que cuando nosotros concluyamos tenemos que decir lo mismo. ¿Entiendes? Tenemos que decir lo mismo porque todos estamos de acuerdo, ¿entiendes? O sea, cuando tú formas parte de un cuerpo, nos matamos entre toditos hasta que todos digamos lo mismo, porque no vamos cada quien a tener opiniones diferentes, porque todos tenemos que estar de acuerdo. Bueno, de todas maneras también faltan poquitas semanas para que conozcamos los detalles de esa investigación, a la que entiendo que el presidente dijo que iba a involucrar a otros técnicos, pero gracias Entonces, por ¿cómo eso. implementar eso? ¿Me lo dice ahora? Ah, Me lo ok. dice ahora. ¿Cómo lo vamos a implementar? Vamos a la pausa, que me están haciendo más señas que un DGCET. ¿Cómo te llevas tú con los DGCET? ¿Te ponen multa? Súper bien. ¿Te Sí, ponen multa? Me paran. No es verdad. Yo me paro, claro. No es- que me tengo que Este parar. programa se llama Haciendo Esto. ¿A ti no te han puesto una multa? Es verdad, no me he puesto una multa. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica pa' ti, Pa' ti, también pa' ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? acorde. A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Regresamos con más. Carlos Bonilla está con nosotros. Me dice producción que tengo poquitísimo tiempo, pero el tema de la implementación es clave. Carlos, dímelo brevemente para pasar a otro tema que creo que es importantísimo. Bueno, para implementar eso empezaremos supervisando las edificaciones o las estructuras donde se alberguen más personas. Sí. Más de 2.000 personas, empezamos por esa, que no hay muchas, y después seguimos bajando porque ahí que se salvan más vidas y tenemos que asegurarnos que eso esté bien. Entonces, no es tan difícil. No es tan difícil. Bien, qué bueno que me digas eso y que la investigación está en proceso. ¿Tú confías en el resultado de esa investigación? No Claro. me vas a decir que no, pero hay buenos técnicos allí. Bueno, Reyes Madera es un técnico de reputación internacional, Así es. o sea, confío plenamente en el resultado de esa investigación. Otra cosa, ¿construye o no construye el gobierno con ciudadanos haitianos? Lo que pasa es que el gobierno no construye, el gobierno Contrata. contrata. Ajá. Entonces quien construye es una empresa privada. Y las empresas privadas sí utilizan haitianos. Y pero- entonces, ¿cómo vamos a hacer con este problema, Carlos? El tema de la migración es un problema que tiene a mucha gente preocupada, la migración irregular. Y decimos la migración irregular haitiana porque es la que constituye mayor cantidad de personas. No solo quiere decir que excluya a otras nacionalidades. ¿Es o no vital la mano de obra haitiana en este momento en República Dominicana? Mira, eso es un problema que hay que sentarse y discutirlo sinceramente como país para uno poder buscar una solución. Hay un problema con los inmigrantes haitianos, porque después de la pandemia o después que ese país colapsó, han venido en demasía aquí y ha aumentado la cantidad de mano de obra o de puestos de trabajo que están ocupando, ha aumentado la cantidad de camas hospitalarias, ha aumentado, o sea, llegó a un punto
que es insostenible y que le afecta al dominicano, y eso no se puede permitir. Eso, o sea, que yo apoyo las medidas que está tomando el gobierno de deportar a la mayor cantidad que se pueda. Claro, haciéndolo de una manera digna, justa y que se respeten sus derechos. Pero eso yo lo apoyo. Ahora, también te digo que eso ha afectado al sector construcción y va a tomar un tiempo para poder resolver ese problema. Va a tomar tiempo, no es de la noche a la mañana. Formar dominicanos para que hagan ese mismo trabajo, entrenarlos, toma tiempo. Lograr que se quiten mira, que ese trabajo yo no lo hago porque eso está también, hay que decir. Que ese trabajo yo no lo hago porque es como lo hace un inmigrante, eso culturalmente está, eso toma tiempo. Se puede hacer, pero lleva tiempo. ¿Y qué hacemos en lo que la chava y viene, como decimos en la calle? En lo que la chava y viene, ¿qué se hace? El hecho de que haya menos personas disponibles para hacer X o Y trabajo, ralentiza la construcción y eso hace que la economía se ralentice también. Y eso se va a sentir en algún momento. O sea, es un problema por un lado, pero también es un problema por otro. Y tenemos que tener esa discusión, tenemos que resolverlo como país, los diferentes sectores, y hablar a calzón quitado, o sea, porque hay una situación y hay varios puntos de vista. O sea, ¿esta situación ha afectado, por ejemplo, construcción gubernamental? Esta ha afectado construcción de la empresa privada, que son los que hacen las construcciones gubernamentales. O sea, que termina por repercutir también en las obras del Estado. Y la obra privada, que son la mayoría. Lo que hace un gran aporte a la economía, porque la construcción derrama en otras industrias, es la privada. Son los que más construyen y ha afectado. Y eso afecta a la economía. En el ejercicio de tus funciones como ministro de Viviendas, creo que son 9.000 viviendas que han entregado. Ese número ha tenido que crecer porque es el último dato que ustedes revelaron en una entrevista que nos dieron acá en el periódico El Caribe y en CDN. 9.000 viviendas nuevas, pero estamos hablando de más de 50.000 viviendas remozadas. ¿Ese es el último dato? Más de 9.000 viviendas a través de un plan, del plan Mi Vivienda, viviendas nuevas. Ese plan no ha continuado, ya culminó. No se ha empezado la segunda parte de ese plan. O sea que estamos ahí, 9.000, quedan algunas, llegaremos a 10.000. Pero el otro plan es el plan de reparación de viviendas, que hemos reparado más de 50.000. El presidente Abinader es el presidente que más ha aportado a la disminución del déficit habitacional en la historia de cualquier presidente, el presidente Abinader. ¿Eso no tiene como esteroides? No, eso no tiene de más, eso no tiene nada de más. Yo te lo puedo demostrar con números y con argumentos. Por aquí, te puedo enseñar los proyectos. Dame los números, que lo voy a poner aquí. Tú me vas a decir cuánto construyeron los demás en gráfico, por favor, para yo poder mostrárselo a la gente, porque este programa se llama Siendo Honesto. Y dice Rubén Maldonado en una entrevista reciente que el gobierno del presidente Abinader tiene, ¿cómo fue que dijo? Complejo de botero, que todo lo pone así como gordote. Por eso te digo, dame los datos. Mira, yo soy ingeniero, mi estructura mental es con datos, con pruebas, que yo te pongo y te enseño fotos. O sea, yo te lo mando eso. Y ya que esos son los datos, esa es la parte técnica. Y hablando de la parte política, Carlos, yo tengo poquísimo tiempo, porque tú no te me vayas acá sin hablar de política. Tú dices, a ti te gusta la política y a ti también te gusta la política. Yo pensaba que tú me ibas a chancear. No, porque yo tengo que preguntarte por la política. Aquí la producción me dice la producción. Esa es la letra de la producción. Aquí la producción me dice que durante algún tiempo tú estabas como dudoso de cuál podría ser la oferta electoral para el 28 de tu partido. ¿Me lo vas a decir ahora? Dímelo ahora cuando volvamos. ¿Viste cómo te chanceo? Regresamos, quedan poquísimos minutos y Carlos Bonilla, que es de los más jóvenes del PRM, de los más jóvenes del gobierno, no se iba a ir de acá sin que yo le preguntara por dónde están sus amores internos dentro del gobierno, por dónde están esos afectos. En un partido afectivo, pero bueno, con su cosita. A mí me contó un pajarito que al que le llaman el Uno, él dice que eso va a salir muy bien, que la selección de su candidato va a salir muy bien.
Es que tenemos candidatos muy buenos. O sea... ¿Cuál es el tuyo? Y tú dices que yo tengo amores. Yo soy un tipo que le gusta... No vayas a decir que tú tienes un corazón amplio. Yo tengo un corazón muy amplio. No, pero en Yo política, tengo no, un en corazón política. muy amplio. Mira que este programa lo está viendo tu esposa. Yo tengo un corazón amplio en política, Ajá. claro. Yo Ajá. Tú ves, eso sí es un gancho. Tú ves, es Eso un sí es un gancho. gancho. Tú es Eso un sí es gancho. No, así no. Yo tengo, la verdad que yo me llevo bien con muchas personas. Y no te voy a ser honesto, tengo mis preferencias, claro que sí. Claro. Pero siento que tenemos un presidente que apenas va a cumplir su primer año de mandato y hablar de eso lo veo como una ofensa para él. Y yo cuido eso. Lo que pasa es que el presidente se quitó, que yo estoy de acuerdo con que se haya quitado. Él se quitó. ¿Tú cómo viste eso? ¿Cómo viste esa decisión del presidente? Bueno, no es una decisión que en otros países pasa. En Estados Unidos la gente sabe que Sí, las reglas del juego están hechas. están claras y no pasa nada. Sí, pero acá era inédito. Acá era inédito. Y quizás no hubiera compartido ser tan honesto desde el principio o tan claro, porque no es ser deshonesto, Sí. o tú quizás no sabes si cambias de opinión después, no sé. Pero yo quizás lo hubiera postergado, pero esa es su forma y hay que respetársela y yo creo que es muy valiente de su parte haberlo hecho y sienta un precedente, que creo que es lo que él quería hacer, sentar un precedente de que esto se puede hacer y no pasa nada, no se va a acabar el mundo. ¿Pero se están matando o no se están matando en el PRM? Yo no lo veo que se estén matando. Yo vi que los otros días desayunaron juntos. La gente desayuna, pero no se toma fotos ni lo publica. Bueno, pero lo publicaron porque querían compartir su alegría con el mundo. Eso no es nada y yo lo veo muy bien. Y aquí nadie va a pelear. Tú puedes estar segura que aquí, si la gente está contando con que aquí se va a pelear, aquí nadie va a pelear. No vamos a poner de acuerdo. Vamos a tener un candidato o una candidata y con ese candidato le vamos a echar ganas para que sea el presidente porque el PRM se merece seguir gobernando. ¿Te gusta más una candidata? Me gustan varios, pero las candidatas son buenas también, son buenas. Yo creo que hay buen material, hay buen material ahí en el PRM. Las mujeres que pudieran ser candidatas son excepcionales. Los hombres también, pero tenemos de todo. O sea, hay mucho talento. El PRM es el partido del futuro. ¿Cuál ha sido la crítica más injusta que tú crees que te han hecho en el ejercicio de tu función? Una de las más injustas fue una semilla que yo compré, o que el ministerio compró, porque cuando nosotros no hacemos almuerzo ni buffet o ese tipo de cosas, o sea, pudiéramos hacerlo un día, pero no di que todos los días. Yo como en mi casa o cuando voy a un restaurante uso mi tarjeta personal, yo no tengo nada de eso, pero cuando van la visita, nosotros le damos semillas de cajuil, le damos pistacho, le damos pasa, creo que es, que le ponen a la visita o en las reuniones, se ponen y se gastan, qué sé yo, en 2 años, 2 millones de pesos, no sé, pero eso no soy yo que me lo como, se lo come en la visita. Entonces me hicieron una crítica válida, no me dieron chance a responderla, pero me la hicieron, donde que yo tenía unos gustos muy finos, que me gustaban las semillas, pero nada, eso es parte de... Y eso no duele tanto, Yo creo que duele más cuando es personal, cuando atacan sobre todo tu intimidad, tu familia. No, personal no fue. Ese no, sí, no, pero ha habido ataques personales. Sí, ha habido ataques personales, claro que sí, pero Tú decidiste defenderte. Yo he decidido defenderme. Al principio decidí defenderme, o cuando veo que se pasa mucho conmigo, sí, me planto. Pero sé también que hay cosas que debo que me revalen, porque si no, no hago mi trabajo. Y me enfoco en mi trabajo. Yo te voy a decir una cosa, siendo honesta. Yo entiendo que algunas personas asuman esa posición, porque hay que estar allí, hay que estar en el día a día, por ejemplo, ir a un juicio y llegar a un momento que tú dices, mira, ¿sabes qué? Esto no va a cambiar. Pero yo creo que con el tiempo, algo tendrá que pasar para que no nos resbale, para que si son muchas las personas afectadas en su moral, en su honra,
yo creo que eso vale mucho, Carlos, y tú vienes de una familia de políticos en los que sabes, además, el sacrificio que se tiene, no solamente en el ejercicio público, sino que cuando uno se voltea, uno dice, oye, es que hay pa'lante gente, ¿sabes? O sea, yo tengo hijos, yo tengo familia, que cuando vayan y busquen van a sacar esto, y no es justo, ¿no? Entonces yo entiendo que en el ejercicio uno diga, ya está bueno, pero también vale la pena que si son muchos, pues hagan una acción conjunta. Sí, pero eso es un tema que hay que discutirlo Sí. todos los sectores, Sí. porque por ejemplo, si tú haces una demanda por penal, Sí. por defamación e injuria, porque tú dijiste algo que me afectó mi honra y es mentira, o tú lo hiciste para hacer daño, y yo tengo que ir por un año al juicio, porque es penal, toda la semana a perder la mañana entera, y entonces después al final el juez no condena a la persona Sí. que te hizo eso, le da una prisión suspendida, ni siquiera una semana de prisión que hiciera la diferencia. Entonces, o las leyes o la cultura judicial debe estar en la discusión para decir que no, cuando pase esto es un problema mayor, cuando pase esto lo vamos a meter preso por un mes al tipo. Si dijo algo Claro. que lo amerite. Porque Y el financiamiento, Carlos, hay- público, hay y el que- financiamiento público a personas no- que no tienen honra, que no, no tienen se- moral, que acaban gente, eso también tiene que discutirse. Tampoco se puede llegar a coartar la libertad de expresión ni que los periodistas hagan su trabajo. Sí. O sea, es para casos específicos y que lo tipifiquen bien. Pero oye lo que te digo, el caso de financiamiento de proyectos mediáticos, digitales o no, en los que se incurra en la difamación, en la injuria, en la grosería, desde el punto de vista gubernamental, yo creo que es algo que tiene que plantearse de manera inmediata. Eso es algo que también se debería de plantearse. ¿No se ha planteado? ¿Tú no sabes de eso? Sí, se han hecho reuniones sobre eso y se han tomado acciones, se han hecho cosas. Yo sé que eso ha dado su resultado, pero hay que seguir profundizando y hay que seguir organizando, porque al final es educando a la gente y organizándola que es lo que tú tienes que hacer. Mira, yo sé que eso del Cajuil fue injusto y dicen que tú eres muy fino, que tú estás muy tal, pero es tenis que te gusta jugar. Sí, ¿me da un raquetazo? Pues no, ¿cuál es tu agarre? Ven. ¿Cuál es tu agarre? Enséñame tu agarre. Semi-western. Semi-western. Así. ¿Y te gusta jugar tenis todos los fines de semana? Me gusta, ¿Puedes? yo juego a veces como a las 5 y pico. ¿5 de la mañana? Sí, sí, ¿Te paras temprano a jugar? me paro temprano. ¿Y cuál es tu pareja? Fija, Yo- ¿te gusta singles o doble? Yo juego singles y me gusta a veces con un amigo, a veces juego con un pro, como le dicen. ¿Ah, sí? Y porque no hay mucha gente, no hay mucha gente que se levanta tan temprano así. Yo sé jugar tenis, pero no me paro tan temprano para jugar tenis. Así No. que me puedes invitar. Ah, pues vamos a jugar un día. Vamos a jugar una partidita. Jugar. ¿Qué te parece si salimos a jugar antes de que salga el programa? Yo no sé si va a dar tiempo. Pero grabándolo o sin grabarlo. No, lo grabamos. ¿También lo grabamos? Claro. ¿Tú Claro, crees? tú vas a jugar mejor que yo, Sí, seguro. Bueno, pero hay que ver, tengo que ver a ver si lo vamos a Sí, grabar hombre, primero, sí. No quiero que me haga pasar vergüenza. Sí, no, yo no te voy a hacer pasar vergüenza, te lo juro que no. Al contrario, a lo mejor paso vergüenza yo. Si tú tienes tiempo para jugar ahí, yo tengo muchos años que no juego tenis. El tenis es un deporte muy interesante. Lo tienes en común también, lo tenemos en común con el Papa León XIV. ¿Ah, sí? ¿Viste que le gusta el tenis? No sabía. Le llevaron a Sinner, allá al Vaticano. Cine de italiano. Sí, Sí. entonces se lo llevaron y él le dijo. Entonces, bueno, yo no te puedo traer a Sinner, pero a lo mejor Víctor Estrella viene y se une en la partida con nosotros. Me gustaría que tú me consigas una fotico con el Papa. No, yo no te puedo hacer eso. Pregúntale a Víctor Suárez, el Ajá. embajador allá en el Vaticano. Bueno, Gracias, bueno, Carlos. gracias a ti. Encantadísima. Gracias Siempre a es ti. un gusto tenerte por aquí. Vuelve. Vamos a jugar una partidita. Y nos vemos el próximo domingo acá en Siendo Honestos. Cuídense muchísimo y pásenla bien. Chao, chao. Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. Este programa en la plataforma de YouTube llega a ustedes gracias también al equipo de Miravisión, que son los que ponen el canal como debe ser. Si usted quiere que su canal de YouTube llegue a otro nivel, llame a Ricardo Miranda y a su gente, que ellos le van a dar esos tips que uno definitivamente no conoce y que hacen que la plataforma se nutra de gente linda como tú que nos estás viendo por aquí.